1. Bueno, pues vamos a hablar precisamente con el doctor Gilberto López y Rivas. Ya está conectado. Él es doctor en antropología y articulista de La Jornada. Y mire, 12 años atrás sucedió la masacre de Sucumbíos, la masacre en la cual fueron asesinadas 25 personas, entre ellas 4 estudiantes mexicanos que habían llegado un día antes de visita a un campamento guerrillero en Ecuador. Pero para platicarnos de todo este tema está justamente el doctor Gilberto López y Rivas, a quien saludo. Gilberto, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Gilberto, por esta oportunidad de platicar contigo y de actualizar lo que ha sucedido, diría yo, a la luz incluso de la detención reciente, la reclusión domiciliaria de Álvaro Uribe en Colombia y de los muchos vericuetos judiciales que también asoman en el camino de Felipe Calderón en México. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en Sucumbíos? ¿Cuál es la trascendencia de aquel hecho, Gilberto? Bueno, como tú lo relatas, ese 1 de marzo, hace 12 años, hubo un ataque, un bombardeo, para ser más exacto, a un campamento guerrillero situado en Ecuador, un campamento guerrillero de las FARC, y en esa acción, lamentablemente, dentro de los 25 muertos, había 4 estudiantes mexicanos que eran conocidos en el medio de las solidaridades con pueblos hermanos y su actividad, toda esa actividad abierta a la luz del día. No había nada que ocultar ni que reprocharles a estos jóvenes. Murieron y bueno, una estudiante resultó gravemente herida. Y el objetivo fundamental de ese ataque artero, pues era Raúl Reyes. Lo conocimos cuando Carlos Payán, como senador, y yo como diputado federal, fuimos precisamente a uno de los intentos de diálogo, negociación, firma de acuerdos. Tuvimos oportunidad de conocer al comandante Raúl Reyes y bueno, él era conocido como el canciller de las FARC. Él era muy partidario de un diálogo que años después se concretó en los ya conocidos acuerdos que pues han sido un fracaso debido, entre otras cosas, a la política del gobierno de Colombia de intensificar a través de paramilitares o sus propias fuerzas de seguridad el asesinato de dirigentes, incluso de exguerrilleros de las FARC. Perdón, bueno, Gilberto, bombardeo colombiano en territorio de Ecuador, ¿verdad? Ese es el punto. Sí, pero mira, déjame decirte que ahí, pues ya después de algunos años y de todas las investigaciones independientes que se han hecho, está la mano de Estados Unidos. No fue realmente un bombardeo fue ejecutado por fuerzas de seguridad del Ejército y de la Policía de Colombia, pero estaba la mano de ya sabes quién, ¿no? Del gobierno de Estados Unidos, que dio todo el apoyo logístico. Fue un bombardeo de precisión, y después la ocupación por parte de tropas del propio campamento. Entonces, en este sentido, pues digamos que fue una acción conjunta entre Estados Unidos y el gobierno de Colombia en un territorio de un tercer país. Entonces, imagínate lo que hubiera podido ocurrir o derivar incluso hasta un conflicto armado en toda la región, porque se violentó la soberanía de un país de la manera más grave, que no bajo los estándares internacionales, y incluso se ocupó con tropas durante un tiempo ese territorio. Entonces sí fue un crimen terrible. El blanco indudablemente era Raúl, que te digo, fungía
como una persona muy abierta para el diálogo que después se concretó, y yo creo que fue pues un ataque para impedir ese diálogo y para pues dar un golpe estratégico a los golpes que luego siguieron contra las FARC, los golpes militares que luego siguieron contra las FARC. ¿Y qué sucedió con los jóvenes mexicanos, con los familiares que demandaron justicia por el asesinato de estos 4 jóvenes? Mira, los padres, imagínate el inmenso dolor que es perder a hijos, ¿verdad? En la flor de la edad, de la juventud, y pues ellos se sobrepusieron al dolor, conformaron una asociación. Hasta la fecha sigue existiendo esa asociación, ya han demandado justicia, bueno, hasta el día de hoy, sin obtener respuesta de ningún tipo, ¿no? Tanto el gobierno de Calderón como el de Peña Nieto, y ahora el actual gobierno, nunca se ha hecho respuesta. Se abrió una averiguación previa y que amenazaron con cerrarla porque no había elementos, como si los padres tuvieran que hacer el trabajo de las fiscalías, ¿verdad? Y entonces, pues, de hecho, la actuación del gobierno mexicano, Julio, fue de lo más lamentable que puede haber, todo lo contrario de lo que tal vez en algún momento hubo de la Cancillería, como no en la firma de acuerdos de paz en El Salvador, en la actuación en Nicaragua, en fin. No, fue lamentable la actuación del gobierno de México, de todos los gobiernos. Hasta la fecha no hay absolutamente ningún avance de investigación, ni se hizo la protesta por este bombardeo. El gobierno de México no tomó posición con respecto a un asunto tan grave. Entonces, pues, incluso estos gobiernos permitieron que grupos de inteligencia de Colombia actuaran en México abiertamente, y que la ultraderecha se hiciera eco de estos trabajos de inteligencia que repartían pues libretos o no a algunos columnistas que recibían chayote, que reciben chayote de este tipo de organismos, de las cloacas de los grupos de inteligencia, que hicieron una campaña terrible contra la UNAM, a la que llamaron guarida de terroristas, contra los padres a quienes amenazaron. O sea, algo verdaderamente sorprendente. No solamente no protestó el gobierno, sino protegió a los organismos de seguridad del gobierno colombiano para actuar en territorio nacional contra connacionales, y bueno, pues fue verdaderamente inusitado la forma y la manera como se quiso callar la protesta de los padres y de quienes apoyábamos esta digna y trágica lucha de los padres por obtener justicia y reconocimiento de sus hijos, porque sus hijos, aparte de haber sido asesinados, fueron satanizados, fueron estigmatizados, ¿verdad? Como terroristas, etcétera. A mí me consta que eran unos jóvenes absolutamente de mirada límpida, activistas, de estos que uno puede ver en cualquier campus que se precie de ser solidario con luchas de pueblos hermanos, y así eran los 4 jóvenes, y así es la joven que fue herida. Sí, Gilberto, ¿hay alguna posibilidad de reabrir, de impulsar carpetas de investigación para tratar de que haya justicia en este tema, o el tiempo lo ha ido ya arrinconando y empolvando? Mira, independientemente de los cauces de la investigación, ¿no? Pues el 24 de febrero de este año la asociación solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador, y cito, tuviera la voluntad política para reconocer la calidad de víctimas de nuestros hijos y otorgar la disculpa pública por haberlos criminalizado, petición que no recibió respuesta y solo el burocrático acuse de recibo. Entonces, bueno, pues tú ves que esta ha sido hasta ahora la respuesta del gobierno actual, así que yo no veo posibilidades
de que la Fiscalía cumpla con lo que tiene que cumplir, ni que la Secretaría de Relaciones Exteriores asuma lo que tiene que asumir, y que pues el presidente de México no dé una respuesta formal a través de una oficialía de parte, sino que encare directamente lo que es una solicitud de padres que quieren dignificar a sus hijos satanizados y criminalizados después de asesinados. Bien, pues Gilberto, gracias por actualizar esta información y por mantener vivo el recuerdo y la exigencia, y vamos a hablar con más, con otras voces que van a abundar sobre estos temas, y bueno, por la parte correspondiente, pues muchas gracias, doctor Gilberto López y Rivas. A ti, Julio, por tocar estos temas, siempre oportuno. Gracias, colega. Al contrario, Gilberto, gracias y seguimos en contacto. Gracias.